bienvenidas a todas las personas que se encuentran del otro lado, desde sus hogares o desde donde pudieron conectarse. Hoy estamos desde el Superior Tribunal nuevamente, conmemorando la salud mental materna. Estamos con nuestra directora, María Fernanda Baima, Eliana Mayoraz, de soporte técnico, y Marianela Di Rocco, desde su casa que nos acompaña, nuestra otra compañera. Gracias a todas las personas que están desde sus lados acompañando. Queremos agradecer principalmente por siempre dar este espacio en pos de los derechos humanos de las mujeres, a nuestro presidente del Superior Tribunal de Justicia, Leonardo Portela, y a todos los vocales de nuestro superior. Muchas gracias. En este momento, hoy nos acompaña Dana Martín. Dana es psicóloga con formación en psicología perinatal, clínica infanto-juvenil, mindfulness. Cuenta con una experiencia en acompañamiento terapéutico a familias, bebés, niños y niñas, integrando herramientas de yoga, abordajes psicocorporales. Trabaja desde una mirada integral que contempla el desarrollo emocional y vincular desde los inicios de la vida. Los dejo con Dana, a todas las personas. Bueno, gracias, Lau, Bienvenida. gracias, chicas. Bueno, hoy estamos acá en conmemoración de esto, por el Día Mundial de la Salud Mental Materna, que será también encuadrado en la Semana Mundial de la Salud Mental Materna. ¿Por qué existe esta semana, no? Esta semana se realiza en conmemoración haciendo alusión a las estadísticas que realmente son alarmantes, ¿no? La Organización Mundial de la Salud menciona que el 25% de las embarazadas experimenta algún tipo de malestar de carácter psíquico en el embarazo y que una de cada 5 madres va a padecer algún trastorno de salud durante el embarazo y el primer año, ¿sí? Este año, el lema de este año es por una salud mental perinatal universal. Entonces, con este lema, lo primero que me aparece, yo voy a empezar nombrando algunos conceptos que nos permitan después ir conversando, interactuando, y para poder hacerlo, lo primero que se me aparece es poder pensar qué es la salud mental perinatal. Antes de comenzar también, quiero decir otra cosa, que tiene que ver con que muchos de los temas que vamos a tratar en esta charla pueden tocar fibras sensibles, ¿sí? Si alguno se incomoda, si de alguna manera son movilizados por esto que aparece, pueden, el chat está disponible para que compartan, incluso siéntanse la total libertad de retirarse del Zoom si así lo necesitan, ¿sí? Nunca va a ser mi intención ni incomodar ni generar malestar, simplemente que estos temas de los que vamos a hablar nos atraviesan a todos. Todos hemos sido gestados, paridos, nacidos, criados, sostenidos de alguna u otra manera, en mayor o menor medida, y por eso nos implican, ¿sí? Y antes de empezar esta charla me parece muy, muy importante mostrarme abierta como profesional también para sostener lo que sea que pueda movilizar, ¿sí? Ahora sí, entonces, ¿a qué llamamos salud mental perinatal? La salud mental perinatal tiene que ver con todos los procesos psíquicos, emocionales, neurocognitivos y conductuales que se dan en torno a los ciclos de fertilidad e infertilidad. ¿Qué aparece acá? La búsqueda o no de embarazo, en las gestaciones, los partos, los nacimientos, las crianzas, las lactancias. Y acá ya aparece algo que tiene que ver con por qué lo nombro en plural, ¿no? El hecho de nombrar en plural estos procesos vitales nos trae a la conciencia de que son hechos singulares y únicos, ¿sí? Así como hay tantas lactancias como personas hay, incluso como bebés, ¿no? Porque así como mi experiencia de lactancia puede distar por completo de cualquiera de las mujeres que están acá, también una misma mujer con distintos hijos puede tener distintas experiencias de lactancia. Lo mismo con los embarazos. Ni hablar las crianzas, no es lo mismo criar acá en Paraná Entre Ríos que en un pueblo cercano, que en Cava o en otro país, ¿no? Y mismo en una familia, no es lo mismo criar un primer hijo que un segundo y un tercero. ¿Por qué traemos esto? Porque esto tiene implicancias en la salud mental, ¿sí? Y ahí vamos hacia eso, ¿no? Porque acá tiene que ver con por qué yo elijo hablar hoy de salud mental perinatal con perspectiva de género. La perspectiva de género es la que nos permite ver que la maternidad es una construcción social y cultural. Y de esta manera,
nos permite ver también que el sistema en el que estamos insertos nos impone formas específicas de gestar, parir, lactar y criar. No solo nos impone estas formas, la perspectiva de género nos permite ver esto, que no son formas impuestas, sino que encima están elevadas a categoría de ideal, como que si hubiera una forma única, buena, de gestar, parir, lactar y criar. Y esto tiene un impacto directo sobre la salud mental integral en la etapa perinatal. Estas imposiciones elevadas a categoría de ideal son lo que construyen lo que nosotros llamamos el ideal materno. Ideal materno que opera desde el momento mismo del nacimiento, de la gestación o incluso antes, ¿no? Incluso con todos estos Bueno, el avances material. que ha habido, incluso con todos los avances que ha habido, hoy se sigue pensando que, que en un futuro las niñas serán madres algún día, ¿no? A determinada edad de las mujeres se nos sigue preguntando cuándo vamos a ser madres. No si queremos serlo o no, sino cuándo. Entonces, de alguna manera, a pesar de los avances, sigue estando ahí en el fondo esta idea de la maternidad como una obligación. Incluso hoy, ante las nuevas formas de reproducción humana asistida, se suma la pregunta de si ya conservamos material genético o no. De esta manera, durante siglos se ha ligado a la mujer con la madre, ¿sí? Bajo esta idea, no, todavía no, ese vamos a dejarlo un poquito, a la mujer con la madre. Y más o menos ahí sigue la idea, ¿no? De que una mujer siempre espera el momento de la gestación y aparece esta idea de los hijos como bendiciones, ¿no? Entonces, se sostiene aún ahí esta idea de que el embarazo siempre es un momento feliz, ¿no? Porque se asume que quien lo está viviendo lo ha esperado toda la vida. ¿Mm? Em, y por supuesto ahí se desprende a eso, además del ideal materno, el ideal de familia. Y acá quiero aclarar que no se trata de juzgar a quienes vivan o a quienes vivamos nuestros embarazos como una bendición, sino de pensar desde la perspectiva de género las implicancias que este discurso trae a cómo lo vivimos, ¿no? Em, bueno, ahora esto. Si vamos a hablar de salud mental perinatal universal, que es el lema de este año, con respecto a esto, al embarazo, es muy importante tener en cuenta que son muchos los espacios donde por ejemplo, donde los derechos humanos son sistemáticamente vulnerados, donde un embarazo no deja de ligarse a la situación económica en la que se vive, a las imposibilidades estructurales de acceso a recursos. A ver, en algunas mujeres los embarazos se viven en situación de encierro, en situación de calle, en otras transitando una enfermedad grave o crónica, en otras transitando una depresión. Son innumerables las situaciones y las experiencias que dan cuenta de que este ideal de, de la maternidad como absoluta plenitud, ¿no? No sucede así. Eh, entonces, ser madre en este sistema sigue estando ligado a estos ciertos atributos, ¿no? A la madre que se sacrifica, que se esfuerza por sus hijos, y aparecen, ¿no? Otras que tienen que ver con la dulzura, ciertas características que se le ha atribuido a la idea de lo que es ser una madre. Bueno, y ahí los invito a quien quiera participar, ¿no? A quien se les ocurre, si querés pasar, Eli, bueno, este ideal materno por todo lo que está compuesto, ¿no? Esta idea de sacrificio, de abnegación, de esta madre dulce, ¿no? Con capacidad de contención. ¿Mm? Eh, a ver si ahí seguro se les van apareciendo, van pensando si quieren compartir en el chat O habilitar o micrófono también. o habilitar micrófono para compartir qué ideales tienen de esa madre, qué fue lo que les transmitieron de ese tipo de madre. Em, ¿Hay alguien? Hablar bueno, esta idea que también, ¿no? Porque hay muchos que vienen de siglos, ¿no? Como este amor incondicional, pero otros que se fueron actualizando, por ejemplo, con la introducción de la mujer al mercado laboral y al trabajo remunerado, ¿no? Este trabajar como si no criáramos y criar como si no trabajáramos, que el porperio dura algunas semanas, recuperarse pronto, volver a trabajar rápido. Y acá puse algo al final que tiene que ver con algo que está muy ligado al ideal materno, que tiene que ver esta frase que se repetía mucho de los trapos sucios se lavan en casa.
¿no? Eso sostiene mucho ese ideal materno, porque tiene que ver con la idea de me muestro así. Entonces todas las mujeres ven en esa comparación ese ideal, ¿no? A ver, seguimos ahí. Bueno, capaz que pasamos las siguientes. Eh, ese vamos a pasarlo, capaz después retomamos, si no, ese y pasamos a la otra. A ver qué aparece. ¿Cuál es la? ¿Sí? Bueno, esto. Todos estos atributos de alguna manera dan cuenta que las madres son de una única, ¿no? Buscan volver a la madre como de una única forma, ¿sí? Idealizando ese rol materno. Pero no queda solo ahí, porque estos estereotipos de género y esta búsqueda de ligar, porque esto busca resumir por qué traigo la idea de una perspectiva de género, porque tiene que ver con que la posibilidad biológica de gestar y parir, ligada a la obligatoriedad de hacerlo como que si fuera algo natural, que así sucede, es lo que provoca la invisibilización del rol y del trabajo que implican todas esas tareas. ¿Sí? Si nosotros pensamos que es algo que se sucede de forma natural, ¿m? Niega e invisibiliza el esfuerzo que requieren todas y cada una de esas tareas, las que hacen quienes crían y quienes maternan, y consecuentemente se invisibiliza el malestar físico y el sufrimiento psíquico que generan la realización de esas tareas. Entonces, los deseos de maternar y paternar, las búsquedas de embarazo, las gestaciones, los partos y las lactancias son vivencias únicas, singulares y completamente intransferibles, ¿sí? Entonces tenemos que lograr que no se siga hablando de la maternidad como ese molde único en el que toda experiencia tiene que caber. ¿Mm? Porque sí, habrá mujeres que tal vez algún tiempo podamos estirarnos de algún lado, achicarnos del otro para intentar caber ese molde, y muchas otras veces nos vamos a romper estirándonos de un lado y achicándonos del otro para estar ahí. Entonces es importante traer esta idea de que hay tantas formas de maternar como personas lleven a cargo esa tarea. Milagros, Milagros Marano Ruth en el chat nos dice invisibilización y naturalización de las tareas de cuidado a cargo de las mujeres. Uh-huh. Y eso tiene muchas implicancias en la salud mental, porque si invisibilizamos la tarea, esto consecuentemente vamos a invisibilizar el malestar y el sufrimiento psíquico que pueden llegar a provocar. ¿Mm? Bueno, por eso la importancia de este día, por eso la importancia de espacios como este, para poder trabajar en lo macro, a nivel social y estructural, ¿no? Sensibilizando, militando, creando conciencia sobre la violencia simbólica que implica ese ideal materno, porque invisibiliza el trabajo de estas tareas, porque consecuentemente invisibiliza el malestar materno y silencia la voz de las madres por el temor, la vergüenza y la culpa que genera en un sistema patriarcal no estar lo suficientemente feliz con la llegada de un hijo. ¿Mm? Podemos pasar, Eli, si querés, a la siguiente. Bueno, esto es importante, porque esto no le afecta exclusivamente a las mujeres cis heterosexuales que deciden llevar adelante el rol de la maternidad, ¿no? Sino que también opera en quienes no desean ser madres, en quienes lo desean pero no pueden conseguir una gestación, en quienes atraviesan pérdidas perinatales, en los varones trans. Ahí. ¿Vamos? Bueno, no, capaz volvemos al anterior, esto, que no afecta solamente a las mujeres cis heterosexuales que asumen el rol de la maternidad, sino a quienes no desean ser madres, ¿sí? Afecta a quienes desean serlo pero no pueden conseguir una gestación, a quienes atraviesan pérdidas perinatal, afecta a los varones trans que gestan, paren y crían, a las personas no binarias que gestan, paren y crían, a todos aquellos que gestan también en contextos de encierro, a quienes siguen maternando y criando aun cuando hay un progenitor ausente, ¿no? O quienes lo hacen así porque así lo decidieron, a quienes continúan una gestación que fue producto de un acto de violencia sexual, en quienes abortan y en tantas otras, ¿no? Bueno, ahora sí podemos pasar a la siguiente. La anterior es la siguiente. ¿A quiénes afecta? Ahí, bueno.
Y ahí viene la gran pregunta, ¿no? De qué podemos hacer, porque todo esto que yo vengo trayendo, que viene desde la visión más macro, ¿no? De este ideal y cómo opera en el sistema en el que maternamos, eh, se acerca a la pregunta, porque de alguna manera esto que trae la idea de poder ir disminuyendo este ideal materno, ¿no? Porque no tiene que ver con destruir, ni con achicar, ni con correr, porque es mucho, pero tal vez solo verlo, ¿sí? Pero ahí aparece la pregunta de qué podemos hacer en lo cotidiano. ¿Qué podemos hacer por la salud mental materna, mismo cuando salgamos de esta charla, cuando encontremos a alguien en el camino, qué es lo que podemos hacer? Em, a mí lo que me aparece con esta pregunta, y ahí si querés, Eli, podemos pasar, es cuidar a las madres, ¿no? Es preocuparse por quién sostiene el bebé, para que se sienta esa madre lo suficientemente segura para poder dejar salir su singularidad. Cuando una mujer cuando una mujer se siente segura, va a poder dejar salir eso que necesita, ¿sí? Es muy importante que socialmente, sanitariamente y familiarmente se instaure la costumbre de preguntar a las madres qué necesitan, qué podemos hacer por ellas, qué les hace falta. Cuando estas preguntas son hechas desde la total apertura, desde la total aceptación y empatía, ¿no? En un contexto seguro, parecen muy simples, pero seguramente sean la puerta de entrada para que las madres puedan alzar su voz, ¿sí? Incluso cuando eso que necesitan se aleje por completo de ese ideal materno, ¿no? Y ahí es donde nos vamos a encontrar con mujeres que necesiten un abrazo y otras que no quieran y que necesiten no ser tocadas, mujeres que necesiten compañía porque se sienten absolutamente solas y algunas que necesiten distanciarse por completo porque están agobiadas, ¿sí? Y acá hay algo muy importante que tiene que ver con que en una misma madre o dentro de una misma familia, estas situaciones pueden cambiar constantemente y esto hace que sea necesario repetir estas preguntas varias veces durante el proceso de un puerperio, por ejemplo, porque así quien necesita soledad un día puede necesitar compañía otro, ¿sí? Pero estas preguntas, repito, hechas desde la total aceptación, permitiendo y habilitando una voz que tal vez se salga de ese ideal, va a dar lugar a una respuesta sincera que habilite el real sostén. Ujú. Si querés, leo dos intervenciones que hay en el chat. Melina Nadal dice, es un dato importante a considerar que al hablar de salud mental perinatal no dejamos de pensar en mujeres y no se hace visible el rol de los hombres que acompañan esos tránsitos. Y después Valeria Miño dice, fortalecer la red de contención familiar o social. Bueno, la salud mental perinatal sí incluye a los... Sí, la salud mental perinatal trabaja con los bebés y con los padres. Es abarcativa de la familia, ¿sí? Trabaja en todo lo que sucede en torno al nacimiento. Pero bueno, como hoy estamos acá en alusión al Día de la Salud Mental Materna, es hacia allí que nos vamos, pero es real que desde el acompañamiento en salud mental perinatal se acompaña a la familia completa, ¿sí? De hecho, hay psicólogos, hombres, psicólogos perinatales que se dedican exclusivamente al acompañamiento a padres en transición a la paternidad. Eso sí sucede. Eh, Bien, el otro. El otro, digo, fortalecer la red de contención familiar y o social. Eso es súper necesario. Es más, lo puse en una de las filminas que salteamos, que después volvemos, es crucial en la salud mental ese sostén, el sostén de la red, de poder crear vínculos, de hacer tribu. Porque es también lo que permite romper con ese ideal de la maternidad, el encontrarme con otra mujer que se abra sinceramente también conmigo, me permite ver esto, de que los trapitos sucios se lavan en casa, ya no, porque si nos abrimos y nos mostramos nuestros trapitos sucios, Me encanta. ahí cambia, ¿no? Y nos permite sentirnos Humanos. más humanos, más reales y dejamos de querer encajar en ese supuesto molde que parece que otras también encajan y al final no, cuando nos abrimos y hacemos tribu esto. Digo esto que decías, perdón, da pie para charlarlo un poco de cómo te hacen la pregunta y cómo la tomás, qué contestar. Como vos decís, qué lindo cuando la pregunta te la hacen sabiendo que no vas a contestar el ideal, pero vos cómo pensás que esa persona lo va a tomar. Entonces decís, ¿le digo o no le digo que estoy mal?
Y que, sí, ¿cómo le decís? Digo, ¿no? Por eso lo Qué marco tanto, difícil. porque uno percibe mucho cuando esta pregunta, ¿Cómo viene la pregunta? ¿cómo Ahí viene esa está, los pregunta? Si ojos de se la hace de persona. la total presencia y de la aceptación de va a poder tomar que yo no estoy bien, Tal cual. que yo no quiero estar con mi hijo estas horas que quedan del día. ¿Mm? Porque es muy difícil realmente nombrarlo. Entonces, si quien tengo enfrente pudo conectar con eso, ahí es muy distinto. Por eso parecen preguntas muy simples, pero la forma, y el modo y la apertura y el sostén que puedo dar, ¿no? También cambia mucho. Sí, a veces uno contesta, me parece, lo socialmente esperado antes que dar una explicación. Claro. Y a veces uno mismo en ese momento no la tiene. Y no te Es que, desahogás. es que, ¿qué sucede con todo esto que venimos hablando? Dar una respuesta real va a generar mucho más dolor en muchos contextos, porque ¿qué voy a hacer? Culpada, juzgada, voy a sentir temor, vergüenza, ¿no? No, pero además hacen así un avistaje y miran a tu alrededor y vos decís, pero ¿qué estás mal si tenés todo? Claro, pero no Si estoy tu bebé bien. está bien. Claro, si estás sano, tenés leche, no sé qué. Bueno, pero no me siento bien, no sé, veo gris, estoy como con las hormonas mal, me siento mal. No. Ujú, Entonces ahí viene, ujú. bueno, Poder dar lugar. gracias por darnos este espacio para charlar. Em, bueno, y un poquito, si querés pasar, Eli, a la siguiente, un poquito de lo que veníamos hablando, de todo lo que abarca la salud mental perinatal. Yo no podía dejar de hablar de los bebés, ¿no? Y de esta idea de cuándo comienza la salud mental. Entonces, siguiendo con el lema, ¿no? de una salud mental perinatal universal, es necesario mencionar la violencia obstétrica como una presencia muy fuerte en esta etapa y por ende como una deuda con las mujeres y con los bebés. ¿Sí? Niels Bergman, que para nosotros es un referente, él es un especialista en neurociencia perinatal, tiene una frase muy famosa que tal vez algunos conozcan, que es: el hábitat por excelencia de un bebé es el cuerpo de su madre. ¿Sí? ¿Qué nos trae esto? Que para la supervivencia de ese bebé necesita del cuidado de los otros. ¿Sí? Pero ¿cómo conseguimos ese cuidado? Porque con todo esto que venimos hablando, este recorrido histórico y cultural, el instinto materno no existe. ¿Sí? Ese instinto no existe. Para que la respuesta de cuidado surja, em, es necesario, no aparece solo por el simple hecho de gestar un bebé, no simple para nada, ni liviano, más allá de que el hecho de gestar traiga un montón de movimientos neurohormonales y psíquicos. La real respuesta de cuidado aparece en consecuencia a los picos de oxitocina que ocurren en el parto. ¿Sí? Em, no sabía qué era. Entonces, em, la real respuesta de cuidado ocurre en producto de esos picos de oxitocina que se dan en el parto y aumenta aún más cuando esa madre mantiene el contacto piel con su bebé. ¿Sí? Em, esto facilita el desarrollo del comportamiento de protección y acá hay algo muy importante para la psicología perinatal, que es la sensación subjetiva de capacidad de cuidar a ese bebé. ¿Sí? Que esto es lo que muchas veces trabajamos después en posparto, ¿no? Y que muchas líneas en el trabajo de la clínica tienen que ver con sostener y reestructurar esa sensación de cuidado de ese bebé. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la administración de oxitocina sintética no produce los mismos efectos y mucho menos esto ocurre en cesáreas programadas o cuando son programadas sin trabajo de parto previo, ¿no? Se dificulta aún mucho más cuando después del nacimiento ese bebé no está en contacto piel con su mamá. Entonces, si hablamos de promover el bienestar de un recién nacido desde el inicio de la vida, se necesita del cuerpo materno, de un cuerpo materno que sea seguro. Y para ese cuerpo materno ser seguro necesita estar él mismo en un lugar seguro. Entonces, para que ocurran todos estos procesos tan únicos y tan especiales, tanto emocionales, vinculares, neurocognitivos, físicos y conductuales, es necesario que mujeres y personas gestantes se encuentren en espacios seguros. ¿Sí? Sin embargo, lo que sucede es que la realidad a veces dista mucho de ser así, a veces estos procesos son muy interrumpidos. Bueno, hace esta semana salió el Observatorio de Violencia Obstétrica, bueno, por eso traigo la oxitocina sintética y las cesáreas programadas como las principales interrupciones de los procesos fisiológicos saludables, ¿sí? Estadísticamente es lo que más sucede. ¿Por qué es necesario para mí nombrar esto? Porque cuando se
interrumpe el derecho de parir y nacer con respeto, se irrumpa la construcción de la salud mental desde el inicio, ¿sí? Porque en casi todas las experiencias de violencia obstétrica se dejan marcas físicas, emocionales y psíquicas que impactan directamente en la salud de la madre y en consecuencia en la salud de su bebé. Bueno, acá una aclaración importante, ¿no? Existen, por supuesto, posibilidades de reparación, ¿sí? Porque ya en sí misma ya en sí misma la neuroplasticidad cerebral da cuenta de eso, pero además porque ningún suceso es absolutamente determinante, ¿sí? Pero sin embargo, si queremos tener una real mirada preventiva y potenciadora de la salud en la etapa perinatal, es muy necesario que pongamos foco en la responsabilidad de generar espacios de respeto y seguros para que el proceso de construcción de la salud mental desde su inicio sea resguardado, ¿sí? Pregunto, Dana, si me das pie, porque me das pie a lo siguiente, si hay una persona que va a tener una cesárea programada por una cuestión de salud, ¿se puede ya, con esto que decís, ir evaluando antes, podemos ir a hacer una consulta y evitar? Totalmente, Ah, ok. totalmente. Hay un Porque viste que montón por de ahí no cosas se que te se dicen, pueden ¿tenés hacer. preeclampsia? Bueno, vamos a hacer. Totalmente. Ah, ok. Justamente, fíjense que puse una frase ahí que dice, el parto es una danza entre la madre y su bebé, Perfecto. no una intervención médica. Pero yo pensaba cuando la leía, ¿no? Sí, el parto es una danza entre una madre y su bebé, pero cuando sea necesaria esa intervención médica, seguirá siendo una danza. Introduciremos a esa intervención dentro de la danza, pero no dejemos de bailar, ¿no? Excelente. No dejemos de bailar, tiene que seguir siendo una danza, tiene que seguir siendo un arte. Hay otra intervención, consulta, por si se puede responder, de Los Santos. Eva nos dice, son consultas. Con respecto a la oxitocina que nombraste, ¿cómo se explican los vientres prestados? Es una pregunta. Si querés te voy haciendo de una. En la subrogación de vientres. Entiendo que sí. Por ahí si quiere habilitar Eva el micrófono, puede tranquilamente. Sí, estaría bárbaro porque es un tema. Y si no, entiendo que sí, Ujú. que debe ser esa la consulta. Hay muchas líneas de pensamiento en tanto de la subrogación de vientres. Es un tema hoy en psicología perinatal muy controversial y con muchas discusiones. Muchas líneas, bueno, remarcan mucho el daño psíquico en el bebé, en el niño. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, sí, ¿la escucha? Disculpen, pero es que me llegó en el medio hoy y estoy trabajando. Si no estaría en mi casa charlando más tranquila. Sí, me refería a la oxitocina en la madre que tiene ya la idea de, digamos, hay personas, entiendo, que ¿cómo? Subrogan, lo alquilan, lo prestan por una única vez, a lo mejor en una situación excepcional, eh, prestan, no sé. Y otros que, bueno, lo hacen de otra manera. Eh, no sé los motivos, es decir, pienso que es económico, como la mayor parte de los casos que conocemos. Entonces yo pienso, ¿qué tipo de consecuencias psicológicas la madre? En ese motivo que no se sabe, porque pienso que debe tener un sentimiento, pero ya... Y en el bebé, el rechazo por lo que uno ya está gestando, ya lo está sintiendo. A mí me ha pasado, por ejemplo, yo tuve una historia de chica, eh, toda mi vida yo pensé que padres eran mis padres, y bueno, es una historia larga, eh, que me enteró hace unos años porque pregunté porque tenía duda. Bueno, pero entonces yo, como no sé, como las situaciones que usted plantea, que puede ser un padre solo, una madre que quedó embarazada, una madre que estaba encerrada, una madre que estaba desaparecida, una madre con un montón de cosas, ese estado, ¿qué consecuencias trae también para la criatura el día de mañana? ¿Cómo se muestra un adulto? Y cómo también se puede acompañar a una persona que pueda tener esa historia. Yo lo hablé con una psicóloga de ahí del la Roader, que bueno, todavía no me animo a ir a hablar con ella. Pero bueno, mi pregunta es la oxitocina en esas personas que alquilan su vientre o que lo prestan. ¿Qué pasa con esas mujeres después?
Gracias, Eva, Un bueno, poco por largo, compartir. perdón. No, gracias por compartirla, la recibimos con mucho respeto. Bueno, las consecuencias son, el proceso de gestación no es inocuo, ¿no? Esto que traía John, trae un montón de movimientos neurohormonales y psíquicos a la madre, ¿sí? Genera, ¿no? Em, de modo que las implicancias serán únicas en cada historia y los modos de acompañarlos serán únicos en cada historia, pero que hay secuelas, esa gestación deja marcas. De hecho, bueno, las células madre del cordón umbilical quedan para siempre en el cuerpo de la mujer, ¿no? Entonces eso ya da cuenta, incluso desde lo biológico, las implicancias que tiene una gestación. Em, pero es realmente un tema controversial hoy, desde la psicología perinatal, desde lo legal aún. Entonces, bueno, es para otro momento tal vez, porque es muy largo, pero esto, todo tiene posibilidad de reparación, ¿sí? Sin duda, desde el acompañamiento, desde, bueno, la neuroplasticidad cerebral en sí, en ese bebé o en esa bebé, y lo que suceda después. Nada es absolutamente determinante. Ujú. Gracias. Otro primero de la misma. Ah, bueno. Y acá, bueno, respecto a esto hemos avanzado mucho, con la ley de parto respetado. Bueno, hay muchos avances, mucha difusión, pero bueno, también permitirnos ver quiénes tienen acceso a eso, ¿no? A veces el acceso a derechos está muy ligado a los recursos económicos, a ciertos sectores de la sociedad donde se divulga mucho, se sabe mucho respecto a, bueno, a contar con una puericultora, con una dula, contar con la kinesiología del piso pélvico. Bueno, en torno a la maternidad ha habido muchos avances. Bueno, no están al acceso de todos. Bueno, ahí capaz que podemos pasar. Em, bueno, y acá traje algunas frases para compartir. Esta frase es de Richard García Selig, que comparte en su blog, que tiene que ver mucho con lo que estoy trayendo hoy, que es que... ahí se cambió, creo. Se cambió, perdón. ¿No? Que bueno, ella trae esta idea de que la epidemia de los trastornos de salud mental que están relacionados con la maternidad no están en los cuerpos de las madres, sino que lo que les ocurre es el síntoma del desequilibrio que existe entre la manera en la que vivimos y nuestras necesidades más humanas, ¿no? ¿Por qué traigo esto? Porque es un poco lo que quiero dejar, esta mirada más macro de la salud mental materna. ¿Dónde estamos criando? ¿Mm? ¿En qué contexto, qué sistema? ¿Sí? La siguiente... Ay, bueno, esta dice, mi dolor individual, aparentemente íntimo como madre, es el dolor individual y aparentemente íntimo de las madres que me rodean y de las madres que estuvieron antes que yo, cualquiera sea su clase y el color de su piel. ¿No? Por ahí es una experiencia vivida muy en soledad, pero que ahí en el interior nos conecta con todas aquellas que comparten esta experiencia. Y bueno, acá al final, en la que sigue, bueno, esto también es como la frase que me quedó al pensar en toda esta charla, ¿no? Que si la salud mental materna de la que hablamos es blanca, heteronormativa y reservada a una determinada clase social con acceso a recursos, no es universal aunque pretenda serlo, ¿sí? Es todo esto lo que tenemos que contemplar. ¿Quiénes tienen acceso? ¿De qué forma? ¿Eh? Y acá esto es lo que nos permite ver hacia dónde ir, ¿no? Desde dónde actuar y dónde están las carencias, ¿sí? Y bueno, a lo último, acá aparece, quería dejar esto, no quería dejar más que preguntas, ¿no? Estas son las preguntas que nos pueden ayudar a iluminarnos en cuanto a lo que estamos viviendo, ¿sí? Dejarnos interrogantes es lo más importante para poder ver, ¿no? ¿Por qué es tan difícil criar a veces? ¿No? ¿De qué dependen nuestros malestares maternos en realidad? ¿Quiénes sí pueden elegir cuándo maternar y quiénes no? Todas estas preguntas son las que nos permiten ahí eh, contextualizar a la madre. Ujú, ujú.
Bueno, y para cerrar esto, que no es la maternidad lo que duele es vivirla en soledad, bajo mandatos que invalidan, sin redes, sin pausas y reconocimiento, porque la maternidad cuando se vive en libertad, acompañada y respetada, puede ser una de las experiencias más hermosas, creativas, espirituales, transformadoras, expansivas y únicas de la vida, llena de sentido, de vínculos y de aprendizajes profundos. Hablar de lo que duele no es hablar en contra de la maternidad, es abrir camino para que florezca con todo su potencial, ¿no? El derecho que tiene cada mujer de maternar con presencia, ¿no? Con un trabajo que le permita maternar con presencia, con deseo, con dignidad, con alegría. Y es también sembrar esto, la idea de que otra cultura de cuidado es posible, ¿sí? Que no se apoye en el sacrificio invisible de las mujeres, sino en la responsabilidad compartida y en la ternura colectiva, ¿sí? Al reconocimiento de ese trabajo. Gracias, eso. Gracias. Bueno, gracias Dana, hermoso, hermosa charla, removilizante, yo estoy emocionada, la verdad que hermosa. Gracias por darnos el pie para estas preguntas y cuántas miles tenemos para hacer. Quiero decirle a todas las personas que están del otro lado que si quieren prender las cámaras, ahora les habilita Eli el micrófono. Sí, lo pueden habilitar. Si pueden, se los pueden habilitar. Pueden hacer preguntas, contar alguna experiencia. Aprovechen la Dana que la tienen acá, gratis, para hacer una consulta. De verdad, muchas gracias. Hermosa charla. Gracias. Muy Gracias por lindo. este espacio. Es realmente muy importante poder traer esto, ¿no? Esta mirada respecto a lo cultural, porque hoy Sí. realmente sí, es un gran avance, hemos dado muchos pasos en cuanto a la divulgación de la salud mental materna, pero a veces es necesario tener esta mirada, ¿no? ¿De dónde y en qué contexto aparecen los malestares de las mujeres? Sí. A ver si hay alguna pregunta. Hay varios saludos. De paz, dale nomás. Iba a decir que nos acompañan de toda Argentina. Bueno, acá de Entre Ríos, Federación, Concepción, Rosario Altala, Crespo, Gualeguaychú, Bobril, Victoria. No quiero dejar de nombrar porque siempre están. Colonia Avellaneda, Hernández, Feliciano, San Salvador, Urdina Rain, Valle María, La Paz, Oro Verde. Espero no olvidarme de ninguna. Bueno, Melina levantó la mano, así que si quiere activar micrófono tranquilamente. Melina, habla nomás cuando Hola, ¿qué quiera. tal? Bárbaro, Dana. Gracias por tu acompañamiento en esta tarde. Y por ahí quería compartirles una situación que me llevó al consultorio. Yo soy psicóloga clínica, soy especialista en familia, vínculos y diversidad. Y una de las consultas que más me resonó cuando te escuchaba fue la de una chica que viene derivada por un juzgado. Y por eso me parece bueno traerlo, porque bueno, estamos en el marco del Instituto Alberdi. Y cómo la justicia también interviene y es muy importante tener en cuenta las cuestiones en relación a la perspectiva de género y las construcciones sociales que tenemos respecto de una mujer y asociarla necesariamente con el rol materno. Porque este caso se presenta a partir de que esta chica ya tenía 2 hijos de una primer pareja, ya era mamá de 2 niños, y a raíz de una situación de una pareja sexoafectiva con la que no tenía mayor vínculo, ella queda embarazada y ella decide gestar a este bebé, pero decide que ella no va a ser la mamá. Y se presenta ante la justicia para pedir que cuando su bebé nazca la pueda tener y criar el papá, pero ella no quiere ser mamá. Y lo que me quedó resonando de esta situación es que la justicia inmediatamente, bueno, pide la intervención del equipo técnico y demás, hace una derivación de ella a un espacio de terapia, por eso es que llega al consultorio. Eh, pero, no, digamos, había un supuesto de cómo puede ser que esta señora, que es mamá, no quiera ser mamá de nuevo. Y es una pregunta que es difícil, ¿no? De pensar que alguien que ya es mamá, que ya pudo habitar ese rol, elija no querer habitarlo, ¿no? Eh, y, y había montones de cuestiones desde los supuestos, ¿no? De lo que debería ser.
Pero ese papá que estaba ahí, que también estaba queriendo hacerse cargo de esta situación, a él no se le pidió ninguna intervención ni ningún tipo de acompañamiento. Por eso yo planteaba esto de que cuando hablamos de salud mental perinatal, muchas veces asociamos a la díada simbiótica de madre, bebé, esta cosa, ¿no? La célula de la panza y este cuerpo que habita otro cuerpo y demás, pero no le estamos haciendo muchas veces al lugar a estos papás, inclusive desde la perspectiva judicial también, ¿no? Vos hablabas hoy que también es una cuestión de recursos y demás, que obviamente es un factor sumamente a atender, ¿no? Importante para atender, pero las miradas, o sea, acá era como la mirada de lo antinatural, como una mujer no quiere maternar. Eh, y bueno, y el padre si está bien, él se quiere hacer cargo, pero no había ningún acompañamiento al tipo para acompañarlo realmente a ver qué le pasaba a él con todo esto. Porque a él también se le aparecían las preguntas de, bueno, ¿y ahora cómo hago? ¿No? Así que nada, me pareció un caso por interesante porque dispara un montón de cuestiones en esto que estabas planteando vos y el recorrido que hiciste, ¿no? Sí, es que está muy relacionado con eso, ¿no? Y que hasta que no tengamos esta mirada, hasta que la perspectiva de género no esté completamente inmiscuida incluso en la maternidad, no vamos a poder acompañar de manera real, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esas preguntas de qué es lo que le sucede a esa madre, ¿no? ¿Por qué? ¿En qué contexto no quiere hacerse cargo de ese hijo? Porque no podemos aislar esa historia ahí, ¿no? Entonces, bueno, ¿y qué le sucede a este padre también? ¿Cómo podemos acompañar a ese padre a que, sí, porque esto es real, suponemos siempre esto, el hábitat por excelencia para un bebé es el cuerpo de su madre. Bien, ¿en qué contexto? ¿No? Y qué disponibilidad hay de ese cuerpo. Y cuando eso no sucede, ¿cómo hacemos para fortalecer ese vínculo que se puede, ¿no? Este padre, podemos acompañarlo a, a ir. Hay un estudio, ahora no me voy a acordar con claridad cuál, pero que estudia cómo las modificaciones en el cerebro de Susana Carmona de cómo se van generando las modificaciones en el cerebro de la madre y cómo se van haciendo luego modificaciones muy parecidas en el cerebro del padre que realmente está implicado y comprometido con la crianza de ese bebé. Se va logrando y se puede lograr después, que también está relacionado con lo que compartía, ¿no? Y cómo se repara o no, cómo se construyen los vínculos luego. Y se puede sostener desde ahí y evaluar cómo ir vinculando a ese padre también es muy importante. Es muy importante sostener en que ese vínculo puede ser facilitado también. Inclusive esta cuestión que vos hablabas, ¿no? Obviamente del caso a caso y de cómo poder hacer lugar a las diversidades en cada situación, ¿no? O lo diverso, ¿no? Y en cada subjetividad. Eh, Cuando uno empieza a trabajar en esta situación, una de las cuestiones que aparecen es que esta mamá estaba gestando una niña. Ella era mamá de 2 varones. Y lo que pudimos empezar a profundizar tenía que ver con que ella en realidad no era hija biológica de sus padres, ella había sido adoptada en una situación poco clara eh, por estos padres que fueron sus padres de crianza, quienes decidieron paternar y maternar, pero que para ella pensar en tener una hija mujer terminaba reviviendo, reactivando sus cuestiones traumáticas en relación a su historia este, poco clara y a su prehistoria en realidad poco clara, y cómo esto en realidad estaba operando como un determinante muy pesado, muy fuerte en este deseo de habitar el rol de maternal de una mujer. Meli, qué importante que lo traigas porque lo hablamos antes de la charla, ¿no? Lo distinto, ¿no? Es determinante que sea una niña. ¿Mm? No es lo mismo, no despierta en una madre las mismas cosas la crianza de un varón, ¿no? Y esto, la gestación, incluso, porque esto está apareciendo en la gestación de un niño que de una niña, por todo esto. Gracias. Gracias, Meli, ahí por esto, porque, Bueno, nos demuestra la importancia de traer esta mirada a todos los ambientes, ¿no? Para poder acompañar en la realidad cada caso. Gracias, gracias.
Y también respetar esto que decís, Meli, de por qué ella no quiere maternar, entrar en su cabeza, ver su historia, respetar eso, si se puede ayudar, ayudarla, y si no, como dice Dana, y como decís vos también, ayudar a ese padre a que tenga estas ganas y necesidad, y bueno, y que le salga el amor de paternar. Está el certificado. No sé si alguien más quiere hacer preguntas. Acá me marca Eli, no se olviden de llenar el formulario para que puedan tener el certificado. No se olviden de eso. Si alguien más quiere hacer preguntas, que encienda su cámara, serán bienvenidas todas las personas. Vamos, alguna pregunta por si no quieren encender sus cámaras también. Tantas caras conocidas y no. Yo, Bueno, Dana, Bueno, quiero aprovechar para agradecerles este espacio que me parece súper importante poder hablar de la salud mental eh, perinatal y contarles por ahí un poquito mi experiencia de trabajar en equipos y esto de estar trabajando de que como mujeres animarlas a que la embarazada pueda expresar lo que siente, pueda sentirse triste, entender de que la maternidad no es color de rosa y todo es tan fácil y tan hermoso y que cuando nace el bebé es mucho más difícil todo, entonces es acompañarlas a que puedan sentir esas emociones sin culpa, ¿sí? Esto de a veces sentirse cansada, a veces sentirse triste, eh, a incorporar, porque también nosotras traemos este mandato de que todo podemos hacer nosotras, todo lo tenemos que hacer nosotras para que se haga bien. Entonces también poder empezar a generar ese compromiso de ese papá que también quiere estar y poder enseñarle y poder aprender juntos a maternar y a criar. Y esto me parece muy importante, animarnos como mujeres a, a sentirnos vulnerables, pero a la vez sentirnos acompañadas, estar para eso, por eso hago mucho hincapié en fortalecer la red, esta red que te contiene, esta tribu que te ayuda, que te cuida al bebé cuando, bueno, podés, eso, por eso me parece súper valioso estar charlando de temas tan importantes como la salud mental. gracias, Gracias. gracias, Vale. Totalmente. Pero siempre esto, con esta charla yo quiero ir más allá, ¿no? Porque si no, siempre termina quedando todo en responsabilidad de las madres. Ceder lugar a los padres, crearnos una tribu, acceder a lugares ¿no? Porque hoy hay mucha más difusión de rondas de madres, de grupos de puerperios, sí, pero ¿quiénes acceden? ¿No? Hay que tener recursos económicos hoy para acceder a eso. Entonces, la mirada social nos permite ver que como sociedad, ¿no? Tenemos que crear una cultura del cuidado, del acompañamiento de esta visión, ¿no? Poder tener como objetivo eso, generar una cultura del cuidado que sostenga a las madres para que desde la seguridad y desde el amor puedan mostrarse en esas vulnerabilidades, porque si no, no hay lugar, no hay sociedad que pueda dar lugar a esa vulnerabilidad, ¿no? Porque la madre tiene que poder con todo. Me parece que Cristina quería hablar hoy. Sí, ¿Quiere activar el micrófono? ahí está. hola, gracias. Bueno, antes que nada, gracias, muchas gracias por esto. Gracias a Sami que pasó la data, Sami Tentor. Preguntarme a nivel, no sé cómo se llama, oficial, en el San Roque. ¿Qué onda con los partos, con la violencia obstétrica, qué onda con eso? No sé quiénes son ustedes, si son de ahí, no Ay, no lo sé, no las sé. conozco, pero La residencia del San Roque tiene referencias muy bonitas, muy, muy bonitas realmente, pero no hay un servicio de salud mental perinatal en el San Roque. Oficialmente en salud pública hay, de hecho, a nivel nacional, yo creo que son contados los hospitales en el país. Mira, si no me equivoco, son 4. Y 2 están en el sur del país que tienen un servicio de salud mental perinatal con esta integralidad, ¿no? Hay mucha carencia en ese sentido, sí, 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 sí. Por eso es una deuda en salud pública. Es una deuda con los bebés y con las madres y con la salud mental desde el inicio, ¿no? Poder tener esta mirada nos permite darnos cuenta que
La salud mental perinatal es una inversión en salud, ¿sí? Porque las implicancias que tiene son para toda la vida. Gracias. Gracias, Silencio. No sé si alguien más quiere decir algo, quiere dar su opinión. ¿Sabes, Dana, si hay algún proyecto presentado al respecto de... No, desconozco por completo. No. Ay, mientras hablaba hoy pensaba a nivel gobierno, cómo, pero se me ocurrió ahora, cómo no hay algo que nos ofrezca tantas cosas ofrecidas y Bueno, por qué no hay algo para esto que decías hoy, un programa, algo, esto sin costo económico para aquellas mamás o bueno, quienes personas que puedan gestar en situación de vulneración económica, que por qué no tiene, por qué yo que tengo dinero sí puedo acceder a lo que te decía hoy, a una psicóloga. es que hoy realmente hay mucha difusión, hoy realmente reconocemos la importancia de algunos aspectos de una poricultora, de una dula, de profesional especializado, pero ¿quiénes tenemos acceso? Todo con costo, totalmente. Después, Entonces es una deuda realmente en salud pública. Agostina, si querés activar el micrófono, te damos lugar. es una red deuda, está, perdón. Hola, yo quería, ya que hablaban del hospital, eh, traer un poco de esto, capaz, me parece que está un poco relacionado, cuando una madre va a tener el parto, se puede, o sea, el tema de la salud mental también forma parte de esto de poder ver en qué contexto vive esa madre, cuántos hijos tiene, eh, o sea, me parece que es algo muy urgente en cuanto a esto de decir, o sea, haciendo, o sea, estamos atendiendo a la madre que va a tener al niño, pero bajo qué contexto, o sea, realmente esta madre quiere seguir teniendo hijos o no, o en mi caso personal, que yo estaba por ir a cesárea en ese momento, o sea, 2 minutos antes, y me preguntan en ese momento, la médica, si yo quería atarme las trompas, o sea, tenía 22 años, claramente no era un momento para decidir algo así, me parece que también es algo urgente e importante. Sí, la formación de los profesionales en la ginecobstetricia en general, en salud mental perinatal. Eso tiene que ver con eso, que realmente esto, hay mucha difusión, hoy se ha avanzado un montón, hay realmente ginecobstetras formados, licenciadas en obstetricia también, en salud mental perinatal, pero bueno, desde lo autónomo, ¿no? Algunas trabajan en lo privado, otras trabajan en lo público también, pero desde su propia motivación, gracias a Dios, hay gente así, pero bueno, sigue siendo esto, la deuda en lo público. Sí. Y hablar de violencia obstétrica y violencia reproductiva todavía es Y ahí están las dos. poco Y eso, nada, digamos, lo que se habla, lo que se sabe. Y cómo aumenta la violencia doméstica, ¿no? Durante el embarazo, porque aumenta la vulnerabilidad de la mujer. Bueno, Sí. es imposible hablar de todo, pero Pero- realmente está muy mi relacionado. vida está trabajando. ¿Eso cuántos años fue, Agostina? Y esto fue hace unos 7 años, más o Ah, menos. Ujú. ok. O sea, la atención fue excelente, no, la verdad, excelente, solamente que lo único malo fue ese momento en el que me estaba preguntando algo, en un momento que yo, o sea, 2 minutos y ya me abría la panza. Y Ay, no me iba, ¿cómo me iba a preguntar? O sea, yo con 22, 23 años, si yo en ese momento quería decidir atarme las trompas, ni siquiera sabía que era ser madre. Eso me pareció traerlo un poco con esto del tema de la violencia obstétrica y hablando del hospital, que debe pasar en todos lados, obvio. sí. Es, Sí, no está reservado a un lugar, pero bueno, es esto, es la conciencia, es la formación. Muchas veces vienen desde la ignorancia, ¿no? Vienen, ¿no? Desde la intención pero bueno, es negligente a veces el trato en ese sentido. pienso también en el hospital esto de falta de personal, de una frialdad, pero no de la frialdad de la maldad, como decís vos, de esto de un speech armado, sé por el pediatra de mis nenes que siempre me cuenta, falta personal o falta, bueno, por las chicas que hablamos siempre, digo esto eh, lo hacen como, bueno, preguntarle es como, preguntarle, ítem uno, ligate las trompas, ¿querés esto? ¿Querés?
Si no lo haces, no le preguntaste si entonces como que Eso, lo hacen, el reclamo se hace el sistema, claro. no hacia quienes están ahí, ¿no? Quienes forman parte de los espacios del sistema médico hegemónico, ¿no? Son víctimas también de él, ¿no? Son los horarios, son la cantidad bueno, la Horas, sobrecarga horaria. sobrecarga No horaria. invisibilicemos que esto no deja de ser una violencia obstétrica, esto no quiero decir. Nada, no, Pero sí digo que no debe haber esa intención, sino que deben estar así como con esa sobrecarga tan que ya llega a ser capaz que el parto número 15 y bueno, a ver qué le tenía que preguntar. por eso la demanda es hacia el sistema, ¿no? Quienes están ahí también son víctimas de ese sistema. Milagros, si querés activar Sí. el... Ahí lo tengo activado. Hola, buenas tardes. Bueno, yo también celebro que se den estos espacios en el ámbito del Poder Judicial, porque nos atraviesa a todos y a todas, y sobre todo a nosotras que somos mujeres. En mi caso, yo soy de Villa Elisa, pero por ahí les quería contar un poco que hace 2, 3 años, cuando fue la pandemia 2019-2020, junto a la universidad, la UNER, la Facultad de Ciencias de la Salud, realizamos un relevamiento, un trabajo de investigación sobre parto respetado, donde trabajamos mucho con los centros de salud, en lo que fue el Hospital Centenario de Gualeguaychú y el Hospital Urquiza de Concepción del Uruguay, justamente para hacer un relevamiento y ver en qué situación nos encontrábamos, por lo menos de este lado de la costa del Uruguay, digamos, de la provincia, en relación con estos temas y bueno, con esta idea también no solo de relevar, sino de cambiar un poco las cosas o de poner en el tapete la maternidad, hablar de la maternidad, de qué nos pasa, qué nos atraviesa. Y bueno, mucho de lo que Dana fuiste diciendo en este ámbito. Yo en mi caso vengo del ámbito del derecho, digamos, no de la salud mental, pero es un tema que me atraviesa y me convoca y creo que a los que estamos presentes nos sucede lo mismo. A raíz de eso, posteriormente se realizaron talleres, ¿sí? Sobre todo bajando información sobre lo que era el parto respetado, porque hay mucho mito sobre muchas situaciones donde fui a cesárea y no sé por qué, no había como una explicación clara o a la mamá o no me dejaron que entre nadie conmigo, eso sumamente escuchado en el momento de la cesárea, del parto, no solo en el ámbito público, sino también en el privado, y, y en lo personal creo que hay un desconocimiento muy grande de qué dice la ley de parto respetado. Y por ahí retomando lo que estaban diciendo de los profesionales de la salud, eh, a veces trabajan en condiciones insalubres porque uno, digamos, también al tomar contacto con ellos son muchas horas, eh, a veces no cuentan con los recursos materiales para llevar adelante las prácticas que tienen que realizar, o si, por ejemplo, en los lugares más chicos, o sea, yo vivo en un pueblo donde no se atienden partos en el hospital, como para contarles un poco de dónde estoy que sí o sí estoy obligada a tener que viajar para para tener un hijo. Y a veces pasa que, por ejemplo, no tenés un anestesiólogo o anestesióloga. Y eso también limita, porque digo, en una situación normal vas a un parto y buenísimo, pero a veces no se da, a veces pasan situaciones que necesitas contar con esos recursos y bueno, eso creo que nos debemos un debate más amplio como sociedad, digamos, poner eh, eh, las tareas de cuidado y la maternidad como eje en las políticas públicas. Así que gracias. Gracias, Mil. Totalmente. Va todo está conectado en eso, ¿no? En poner como eje el cuidado eh, y poder tener esta mirada macro, ¿no? Es al sistema del reclamo, ¿no? Esto. Tal cual, así lo traje. Ujú. No sé si alguien más.
Eli, vos lees. Bueno, Eva, la señora que habló hoy, dice, con respecto a lo que dice Milagros, sí me pareció muy mal estando en adicional en el San Roque. No dejaron entrar al hijo de una señora al ver a su hermanito. Sí, su abuela, y vi a ese nene tan ansioso. No la dejaron. 5 minutos me parece que la situación ameritaba. Claro. Bueno, sí, bueno, cada vivencia es Eli. particular, es individual y sí, sí, sí. A ver. Ujú. Paula. Bueno, Paula García Rau, que siempre nos acompaña, dice mi agradecimiento a la OM por organizar estas actividades y visibilizar los temas. Desde mi primera experiencia como mamá hasta la actualidad, se viene ampliando en el tratamiento de estas temáticas tan necesarias y urgentes para quienes paternamos. Gracias, Pauli, a ustedes por asistirnos siempre, por estar. Yo creo que esta charla además abre un poco más para decir, hacemos de violencia obstétrica, esto suma un montón, Sí, parto, viste que si no se nos va. ujú, ujú. Es que es necesario, realmente no se puede abarcar todo y pasa esto, ¿no? Nos van quedando ahí como en el Sí, tintero temas. cosas que necesitan más profundidad, Sí, más profundidad. sí, sí. Y que son necesarias nombrar, que dar lugar, ver qué realmente es lo que sucede. Quiero reiterar y dejar muy claro esto, todos somos víctimas de ese sistema, todos, ¿no? Como mujeres, como profesionales de la salud, como, bueno, es realmente grande. Por eso me parecía tan necesario traer esta mirada más macro, ¿no? Poder ver dónde sucede todo esto que tiene que ver con las maternidades, ¿no? La importancia de esto, de nombrar que son tantas y tan distintas y todas eh, forman parte de esta realidad. Así que gracias a estas mujeres hermosas Mi por amor, a vos. facilitar este espacio, por simplemente permitirnos hacernos más preguntas, ¿sí? Que tiene que ver con eso, con irnos con preguntas. Ese ideal materno va a estar ahí, lo mejor que podemos hacer es verlo, es confiar en cada madre y sostenerla para que se sienta segura, para ser singular, ¿no? Para que sea que atraviese lo que tenga que atravesar, sostenida. ¿Sí? Y eso. No di lugar hoy a hablar de particularidades respecto a sintomatología en salud mental, pero hay un montón de páginas hoy que incluso puedo compartir, me faltó la última filmina ahí, que tenía que ver con, bueno, hay un Postpartum Support International, creo que es la página donde uno puede entrar y ver qué signos y síntomas aparecen en cada uno, en cada mujer que tenga dudas, en alguien que conozca, alguna mujer con la que tenga dudas de si está atravesando alguna patología en salud mental. Están todos los detalles ahí. Eso también hace parte al día de hoy, ¿sí? Pero bueno, no podemos hablar de todo. Yo quería traer un poco de esto y de esta mirada para seguir preguntándonos. Así que gracias. Gracias, Muchas gracias a quienes están ahí. Ya recordarles que queda grabada la charla, por cualquier cosa después la subimos a nuestro canal de YouTube. Así si quieren refrescar temas, Ahí van a pone, quedar ahí. la Sami pone. Samantha pone que esta charla nos movilice y despierte preguntas, es una gran siembra para la salud mental perinatal. Las respuestas serán construidas en la amplia diversidad y en la profunda subjetividad. Eva dice, es muy interesante el ciclo, personalmente no tuve hijos, pero sirve para ver nuevas perspectivas y planteos. Incluso esto, ¿no? En la página, en el YouTube nos encuentran como Oficina de la Mujer del Poder Judicial de Entre Ríos. Y si no, cualquier cosa, si no lo encuentran, le pasamos el link a través de nuestro correo. Perdón que te corté. Ya estaríamos. Bueno, comparto una vez más para que hagan los que quieran el certificado. Voy a estar el formulario, no se Una olviden. última consulta, chicas. Yo soy de Concepción. ¿Acá en Concepción hay alguna oficina de la mujer dentro del Poder Judicial o solamente es la que está en Paraná? No escuché qué dijo. Somos provincial, dale, Fer. Hola, ¿cómo están? Yo soy Fernanda Baima, soy la responsable de la oficina. A veces para no distorsionar tanto la pantalla me quedo al margen,
pero Melina, te respondo un poquito a tu pregunta. Nosotros somos la Oficina de la Mujer, que formamos parte del Centro Judicial de Género del Superior Tribunal. Por lo tanto, estamos físicamente en Paraná, pero espiritual y mentalmente en toda la provincia. Por eso muchas veces y antes de la pandemia hemos recorrido las distintas jurisdicciones con talleres de capacitación y sensibilización para el Poder Judicial. Por eso tenemos un conocimiento de algunas situaciones en particular de cada jurisdicción. Pero lo que vos necesites de nosotras y podamos serte útiles a través nuestro, llegar a alguna cuestión particular que podamos ayudar, simplemente nos llamás por teléfono, te conectás por correo, en la página del Poder Judicial hay un logo que dice, igual que el que está ahí en el flyer, Oficina de la Mujer, ahí están nuestros teléfonos y te podés comunicar y lo podemos canalizar por esa vía tranquilamente. Y lo mismo a cualquiera de las personas que están del otro lado y requieran de alguna cuestión en particular, sí entender que no somos un organismo jurisdiccional, es decir, que no trabajamos como juzgado, sí podemos ayudarlas a canalizar algunas cuestiones de denuncia a través de la Oficina de Violencia de Género, que también forma el Centro Judicial de Género, pero específicamente la Oficina de la Mujer lo que venimos realizando ya desde hace 10 años es incorporar la perspectiva de género en el Poder Judicial, a través de capacitaciones, de creación de espacios para la lactancia en distintas jurisdicciones, o sea, una variada gama de actividades que hacemos esto, tratar de generar equidad en el Poder Judicial entre mujeres y varones, y entre ellas es esto, poder poner sobre la mesa distintos temas, como el día de hoy, que habitualmente no se hablan, que no se hablan más que con unas amigas en una charla de mate y ahí termina. Pero esto tiene trascendencia, tiene importancia y de hecho, como recién comentaban las chicas recién, de este tema ya terminamos en los distintos tipos de violencia en las cuales lamentablemente somos víctimas en el sistema de salud, en la calle, en nuestros hogares, que creemos que estamos seguras y muchas veces no lo estamos. Así que esto es un montón y les invitamos que nos sigan en la página y a su vez esta es la primera, se viene la segunda, estamos avisando para poder seguir ampliando y generando esto, preguntas y que después quede en el inconsciente de cada una, tratar de encontrar la respuesta y si no la hay, seguir buscándola, pero bueno, generando esto, maternidades y paternidades responsables en el sentido de poder también disfrutar de las decisiones que cada uno toma. Así que Melina, a tu disposición para lo que necesites, Bárbaro. estamos en contacto con Sí, todos. la consulta puntualmente, bueno, yo coordino un equipo que trabajamos en intervenciones con familias judicializadas, entonces obviamente estamos siempre muy atravesados por el discurso de lo violento y no solamente lo violento intrafamiliar, sino a nivel institucional muchas veces. Entonces está bueno saber en determinadas situaciones si podemos recurrir a qué organismos como esta oficina que ustedes están representando como muchas veces lugares para poder pensar y que nos puedan orientar también en algunas prácticas. Así que la consulta venía por ese lado, así que te agradezco un Estamos montón. a disposición porque incluso el Centro de Género formado por la OM y la OBG estamos muy vinculadas en lo laboral, así que también tratamos de hacer un trabajo en red entre los distintos organismos de esto. Y como tenemos injerencia en toda la provincia, podemos colaborar desde ese lugar, no jurisdiccional, sino administrativo, pero sí colaborar en todas estas causas. Sí, Perfecto, muchas gracias. a ustedes. Gracias. Bueno, esto aprovecho a reiterar esto que trae Fer de la predisposición a lo que sea que esta charla haya podido también dejar ahí, desde lo judicial, desde lo psíquico y lo emocional, ¿no? Todo lo que haya podido llegar a movilizar, acá estamos. Desde ya, si necesitan información tuya, nos las piden. Totalmente. Yo ahí dejé el teléfono, por si nos quieren llamar, y si no, al correo donde vamos a mandar los certificados y todas esas cuestiones, así que... Creo que lo más importante, no sé, por lo menos con lo que yo me quedo, yo tengo dos hijos, no voy a contar toda la experiencia porque es larga y ya la conocen, pero bueno, el primero no tuve, creo yo, no me acuerdo si no, esto gris le digo yo, siempre no sé por qué digo gris en la cabeza de que estaba mal, pero con Nico que me agarró pandemia, que fue mi segundo niño, sí la tuve
Y digo, ahora, qué tranquilidad me da, ya no voy a volver a ser madre público por la general, ya está. Pero digo, qué tranquilidad me da esto, qué lástima que con una consulta previa, no sé si hubiese podido evitar esto, pero saber que lo puedo enfrentar distinto. Qué pena no haber podido acceder. Y digo, o hacerlo después, o cuándo es el límite. Yo estuve 2 meses así, que no. Iba al mejor parque del mundo y yo estaba así. ¿Qué te pasa? Me decían, no sé, la persona que me rodeaba en ese momento. Y no puedo sonreír. Nadie entendía, evidentemente a nivel hormonal, a nivel todo, yo no estaba. Y tenía una hermosa lactancia, todo hermoso, pero no. ¿Cuándo es el límite de decir, bueno, vamos a consultar a un profesional? ¿Cuánto más tuve que dejar o cuánto? Y bueno, y después otro tema que me parece importante, que justo antes de venir a la charla lo vi, no critico, por supuesto, no se habla de los cuerpos ajenos, pero es las redes sociales. Había una modelo muy conocida, lo vi recién, en el embarazo pleno, con la mejor foto, digo yo, ¿cuánto nos daña eso? Porque después nos vemos nosotras en el espejo con nuestros embarazos reales y no sé si esos son reales los que muestran las redes, si hay 1 millón de Photoshop o no, pero bueno, como ese ideal que nos están mostrando Alimenta, claro, alimenta perdón, ese creo que es ideal otro tema para charlarlo muy abierto, pero las redes nos terminan, creo que llevando también a esto. Lo vi y dije, mirá qué Sí, no solo hermosa. en el embarazo, sino en el posparto, ¿no? Esas mujeres que Sí, salen tan dando la hermosas teta así como. de las clínicas, ¿no? Y bueno. Y una está ahí Sí, de no, repente. esa es tremenda. La foto del el make-up ese, y yo era, primero que me hicieron parir con barbijo, bueno, tema aparte. Todo esto es muy individual, cada mujer, porque tal vez eso era lo que necesitaba esa mujer para sentirse bien en ese Sí. momento, ¿no? Pero esto, desde la mirada de lo social y de la construcción de ese ideal materno, lo que trae mucha salud en el posparto y en el embarazo es tener expectativas reales, ¿no? Ujú. Y esto no construye No. expectativas reales, porque después una no se siente así, una no tiene ganas de maquillarse, una no tiene bueno, tanta energía en el embarazo tal vez, bueno, no lo sabemos, ¿no? Pero necesitamos información, necesitamos saber qué expectativas vamos a tener, mismo en el posparto con un bebé, cuánto duerme, cuánto no duerme, Sí. más allá de la singularidad enorme que puede haber en cada familia, tener expectativas de una idea de qué es lo real, ¿no? Porque este ideal está en todos lados, ¿no? Entonces creemos que si no estamos ahí, estamos rotas. Ah, sí. Eva, te contesto la pregunta que preguntaste si la charla continúa o es solo hoy. La charla, en particular esta, es solo hoy, bueno, por el día que estamos memorando, pero se hace todos los años por esta razón, pero bueno, invito a toda la gente también que no es del Poder Judicial a que visite nuestra agenda oficial en la página del Poder Judicial o cualquier cosa también nos preguntan por correo, porque hay muchas, bueno, que son obviamente para dentro del Poder Judicial, pero hay muchas que son, como en este caso, abiertas a todo el público y son sumamente interesantes los aportes, así que ahí están cargadas todas las jornadas que vamos haciendo. ¿Quieren más? ¿Quieren más? Bueno, gracias. Bueno, gracias a vos. Gracias a todos. Bueno. Gracias. Gracias a todas las personas, como siempre, ya les repetí varias veces que nos acompañaron. No se olviden, como marca Eli siempre, de completar el formulario y de todas maneras, si alguna estuvo, alguna persona estuvo y se olvidó, se comunican con nosotras, están todos los teléfonos en las redes, como dijo Fernanda. Así que se los hacemos, estamos a disposición. Muchas gracias por acompañarnos, hasta la próxima.